Lecciones para conductores por temas médicos. Leandra Montoya, ella es médica de un centro de comercio especialmente De de reconocimiento de conductores. Gracias por estar con nosotros aquí Muchas en gracias. Consejo de Redacción y ayudarnos a entender de cierta manera un tema tan complejo, porque a veces, pues, uno poder calcular que pueda sufrir un infarto no es una tarea simple o que se pueda evidenciar de forma sencilla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son, digamos, las herramientas que tienen ustedes para entregar una licencia de conducción en términos médicos? Bueno, buenos días. Nosotros nos basamos en una resolución establecida en el 2012, la resolución 217. Ella habla de toda la parte médica. Para renovar una licencia de conducción, los conductores deben pasar por unas pruebas médicas. ¿Sí? Esos son los requisitos. Deben hacer un examen de optometría, un examen de fonoaudiología que valora la parte auditiva, unas pruebas psicomotrices con unos test de personalidad, ¿sí? y de inteligencia que valoran también, como digamos, todos esos reflejos, la reacción que uno tiene cuando está conduciendo, y por último un examen médico. ¿Qué herramientas tenemos nosotros? Unas pruebas que les hacemos. A nivel médico, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es hacer un examen físico completo, detectar todos los antecedentes de un conductor y a través de eso, entonces ya determinamos, según la resolución, lo que debemos hacer. En el caso de los infartos, por ejemplo, cuando la persona tiene un antecedente de infarto, nosotros debemos solicitar un certificado de un cardiólogo tratante. O sea, ellos no pasan inmediatamente, ellos quedan aplazados hasta que regresen con un certificado que a nosotros nos indique que está controlado. Hay mucha gente que hemos evidenciado que no vuelve a control, que tiene muchas enfermedades y nunca regresa donde los médicos especialistas. Por eso pasan también muchos accidentes, porque la gente no se está controlando. Entonces nosotros debemos solicitar certificados y a través de esos certificados ya determinamos en qué condición está la persona y eso les da unas limitaciones de vigencia. Por ejemplo, en el caso del infarto, las personas que conducen servicio particular, nosotros dividimos la licencia en dos grupos, uno que es servicio particular y otro que es servicio público. Para servicio público las condiciones son más estrictas y en el caso de, por ejemplo, el servicio particular, le queda una limitación de vigencia siempre y cuando el certificado esté bien y el cardiólogo tratante nos diga que está controlado por 2 años. Leandra, ¿cómo evitar que le hagan una mala jugada o le hagan el quite a la norma? Se lo pregunto porque cuando uno va a estas consultas es muy a la voluntad de la persona. Me preguntan, ¿usted tiene alguna enfermedad mental? Yo puedo decir que no, pero en realidad sí. ¿Cómo logran ustedes establecer que esa información sea real? Porque finalmente entonces se le entregaría una licencia de conducción a cualquier persona. Sí, nosotros dependemos mucho, lo que tú dices, de la honestidad de la persona. A través del examen físico, por ejemplo, en medicina, pues detectamos si tienen cicatrices a nivel cardíaco, pero por ejemplo, a nivel cuando se le hace un cateterismo, dependemos más de eso. ¿Cómo lo detectamos? A través del interrogatorio. Mucha gente nos dice, no tengo ninguna enfermedad, pero cuando los interrogamos, qué medicamentos toman, ya a través de ahí, digamos que uno va, digamos que cogiendo como esa habilidad y los va detectando. Pero no te niego que habrá gente que no la podemos detectar porque depende mucho de la habilidad y acá, digamos, de la honestidad. Y acá la gente todavía tiene la convicción de que conducir es un derecho. Y realmente conducir no es un derecho, conducir es un privilegio que tú tienes, ¿cierto? Que tienes que cumplir con esos exámenes. Y lo que tenemos que enseñarle a la gente es que es una responsabilidad, que la conducción es una actividad muy peligrosa y que tenemos que cumplir con la norma para poder disminuir toda esa accidentalidad. En este caso del accidente que se presentó, se presume un ataque cardíaco, pero también un ataque epiléptico. Leandra, ¿cuáles esas enfermedades que podríamos decir son signos de alarma para que ustedes definitivamente puedan incluso hasta negar una licencia de conducción? Sí. Hay dentro del anexo de la norma hay varios grupos de enfermedades. Entre ellos está establecida la parte cardíaca, que son muchas, digamos, muchas condiciones, como los infartos, tener una prótesis cardíaca, tener un marcapasos, que son dispositivos que ayudan a funcionar el corazón. En cuanto a la parte neurológica, la epilepsia es una de las enfermedades que nosotros debemos detectar a través de, como les digo, el interrogatorio, y también se solicita una historia clínica y un certificado del neurólogo donde nos indique que está controlado, que está asistiendo a control, y además de eso debe decirnos
cuándo fue la última convulsión, porque la norma establece que si una persona ha convulsionado en el último año, si maneja servicio particular, no puede conducir. O en el caso del servicio público, no debe haber presentado una convulsión en los últimos 5 años para que pueda seguir conduciendo. Leandra, sobre el tema de los adultos mayores, en Colombia era muy olímpico ver a una persona que uno, digamos, en condiciones que ya no tenía la capacidad de reaccionar de la misma manera y demás, vemos que circulan sin ningún problema. ¿Ya hay algún tipo de regulación? ¿Hay una edad límite para entregar una licencia de conducción? En Colombia en este momento no hay una edad límite para entregar una licencia de conducción. En Colombia lo único es que a medida que tú vas avanzando en edad, va disminuyendo, digamos, el tiempo en el que tienes que renovar. Es decir, hasta los 60 años se renueva el servicio particular cada 10 años, de los 60 a los 80 se renueva cada 5 y después de los 80 tienen que renovar cada año. A ellos se les hace las mismas pruebas. De hecho, nosotros hemos declarado gente no apta por lo que tú dices, ya no tiene la misma reacción, la capacidad de reacción ya no es la misma y pueden provocar un accidente en la calle. ¿Hay implicaciones para ustedes cuando quizás se presenta un accidente de tránsito y no había ningún antecedente, ninguna novedad en la licencia de conducción, porque quizás lo dejaron pasar o porque quizás en algunos lugares no le hicieron el interrogatorio como se debía para saber estas preexistencias? Bueno, a nivel de norma está establecido que sí hay una, digamos, una implicación para nosotros a nivel legal, porque la licencia es un documento público. Entonces nosotros estamos actuando bajo la resolución 217, que es una norma establecida por el ministerio y debemos hacerla cumplir. Lastimosamente pues hemos evidenciado que aún hay mucha gente que se pasa, ¿cierto? Por lo que dice Sebastián, porque no son honestos o porque no le hacen pues los exámenes pues como deberían hacérselos, pero eso sí tiene, digamos que una implicación legal. No sé qué tanto se está, digamos, haciendo cumplir. Mire, en Colombia existe una herramienta útil para medir cuando un conductor lo hace bajo los efectos del alcohol, pero no necesariamente bajo sustancias psicoactivas. Tendría que ser una prueba de sangre básicamente para poder determinarlo. Las herramientas, cuando ustedes van a entregar una licencia, ¿qué tan común es que las personas reconozcan el consumo de estas sustancias? Nosotros hemos tenido casos que reconocen, pero lo que tú dices, dependemos mucho de la honestidad. Pues en algunos casos hemos detectado, por ejemplo, gente con el olor, digámoslo así, que lo niega, pues ya ahí entramos pues como a un interrogatorio. Mucha gente lo niega y, como les digo, a través del interrogatorio o el test de personalidad, porque se hacen unas preguntas muy específicas y la gente a veces responde y digamos que no puede mentir en ese momento. A través de eso lo detectamos. Pero en los exámenes de centro de reconocimiento no hay, digamos, un examen de laboratorio para detectarlo. Debería haberlo entonces según eso, ¿no? Sí. Bueno, Leandra, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es médica precisamente de un centro de reconocimiento de conductores, muy amable y bueno, esas herramientas que usted nos da hoy nos permite entender un poco más el panorama de lo que está pasando. Sin duda la gran reflexión, hay grandes vacíos. Sí, y es que la gente también se dé cuenta que conducir es una responsabilidad social y que a nivel legal la conducción es una actividad, está catalogada como una actividad muy peligrosa y que el arma o la moto, el carro o la moto son catalogados como un arma, que tú puedes matar o herir a mucha gente en la calle y eso es lo que la gente tiene que tener pendiente y que además también ellos pueden tener un proceso legal. Y yo creo que hay algo en lo que vamos a estar de acuerdo los tres, Catalina, y es que conducir no es coger el carro y simplemente llevarlo de un lado al otro. Conducir también es estar pendiente de los demás actores viales. Eso es en realidad conducir. Eso en realidad es conducir, es tener todas las capacidades para detectar todo lo que está alrededor de cuando tú estás conduciendo. Nosotros le decimos a la gente, es que conducir, la gente nos dice, llevo 50 años manejando, sí, pero las condiciones de hace 50 años tuyas y las de la calle son muy distintas a las que tienes ahora. Y es lo que la gente debe entender, que uno va perdiendo capacidades y que a nivel pues, físico también se va deteriorando. Y sobre todo, Sebastián, hay que excederse en ese autocuidado, ser un poquito más estricto con lo que incluso dicen las normas de tránsito. Mira, por ejemplo, los pares, que a veces uno pasa y obviamente hay que hacer un pare y hay lugares donde pues uno lleva la vía, por supuesto, porque el pare está en la otra vía. Pero generalmente yo lo hago, yo donde no hay pare y está la vía completa, trato de hacer una pausa y estar como muy a la defensiva mirando, porque de hecho acompañantes que están al lado mío en la otra silla me dicen, pero si usted lleva la vía, siga derecho.
y no, hay Es que mejor, tratar sí, de la precaución. mejor ir un poco en precaución, porque yo siempre digo, ¿cuántos que llevaban la vía no están quizás o en un accidente de tránsito o infortunadamente pues ya no cuentan la ¿Sabe historia? algo muy, muy sencillo que salva vidas y la gente no lo entiende? Poner la direccional. Algo tan simple. Mire, el peatón ve que usted pone la direccional, el peatón pasa tranquilo porque usted va a girar. Si usted no pone la direccional, el peatón no tiene cómo adivinar. Sí. Pasa igual cuando usted va a tomar el carril. Si usted pone la direccional, eso no es garantía de que tiene que tomar el carril. Hay que respetar el que va sobre ese carril. Mire, son normas básicas que nos van a permitir cada vez tener una mejor convivencia. Bueno, un tema muy interesante. Leandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Un gracias feliz por la día. invitación.